Buenos días. What a joy it is to be with you here on this Lord's Day. Es un gozo estar con todos ustedes en el Día del Señor. If you have your Bibles, please turn with me to Exodus chapter 20. Si tienen sus Biblias, quisiera que me acompañaran por favor a Éxodo capítulo 20. This weekend, we've been thinking about our Reformed heritage. Este fin de semana hemos estado pensando acerca de nuestra herencia reformada. And the second commandment is one of those classic emphases of the Reformed tradition. Y el segundo mandamiento es un énfasis clásico a esa tradición reformada. And more than merely being about images of God, Y más que simplemente ser acerca de las imágenes de Dios, this commandment fundamentally is about worshiping God God's way. este mandamiento se trata más acerca de adorar al Señor en la forma en que Él estableció. The second commandment is one of those things where if you did not grow up as a Presbyterian, Y el segundo mandamiento es una de esas cosas en las que si no crecieron en un entorno presbiteriano, the classic Reformed teaching on the second commandment might sound a little strange. la enseñanza clásica reformada acerca del segundo mandamiento puede que suene un poco extraño, Maybe even a little severe. incluso puede que sea un poco severo. Well, we do not wish to be unduly offensive, Bueno, no deseamos ser extremadamente ofensivos, but we do want to be clear, pero sí queremos ser claros, faithful to what the Bible teaches, fieles a lo que la Biblia está enseñando and faithful to our Westminster Confession. y fieles también a la confesión de Westminster. We want to be clear, but also patient, Queremos ser claros, pero al mismo tiempo queremos ser pacientes, pastoral, and understanding. pastorales y al mismo tiempo ser comprensivos. You may have questions on some of these things. Puede que tal vez muchos de ustedes tengan preguntas acerca de estas cosas. Maybe you need time to think things over, Puede que también ustedes necesiten tiempo para reflexionar en ello. and that's perfectly fine. Eso está perfectamente bien. But let us strive to give ourselves over to God's Word. Pero esforcémonos y dediquémonos para dedicarnos a la palabra de Dios. And trust that the Word and the Spirit will work in our hearts. Y confiemos en que la palabra y el Espíritu van a trabajar en nuestros corazones. To bring us into greater conformity to the mind of Christ. Y eso nos va a traer hacia una mayor conformidad con la mente de Cristo. So today we're thinking about the second commandment. Hoy estamos considerando y hablando acerca del segundo mandamiento. The first commandment has to do with worshiping the right or the correct God. El primer mandamiento tiene que ver con adorar al Dios correcto, Reject every false God and worship the true God. rechazar a todo Dios falso y adorar solamente al Dios verdadero. The second commandment has to do with worshiping the right God in the right way. El segundo mandamiento tiene que ver con adorar al Dios correcto, sí, pero adorarlo de la forma correcta. So let's pray and then we'll read God's Word. Así que oremos y después vamos a leer la palabra de Dios. Oh Lord, please grant the ministry of your Holy Spirit Oh Señor, concede el ministerio del Espíritu Santo upon this assembly of your people, a toda esta congregación de tu gente, that as we read and study your Word, que a medida que leamos y estudiemos tu palabra, we may also receive illumination también podamos recibir iluminación to understand and believe the Word para entender y creer la palabra and rest on Christ y confiar en Cristo, as He speaks to us a medida que Él nos habla and comes to us in His Word. y viene a nosotros en su palabra. For Jesus' sake we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Exodus 20, verses 1 through 6. This is the holy word of God. Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 6. Esta es la palabra santa de Dios. And God spoke all these words, saying, Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, I am the Lord your God, Yo soy el Señor tu Dios, who brought you out of the land of Egypt, que te saqué de la tierra de Egipto, out of the house of slavery. de la casa de servidumbre. You shall have no other gods before me. No tendrás otros dioses delante de mí, You shall not make for yourself a carved image, no te harás ningún ídolo, or any likeness of anything that is in heaven above, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, or that is in the earth beneath,
de lo que está abajo en la tierra, or that is in the water under the earth. ni en las aguas debajo de la tierra. You shall not bow down to them or serve them. No los adorarás ni los servirás. For I, the Lord your God, am a jealous God, Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, visiting the iniquity of the fathers on the children, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, to the third and fourth generations of those who hate me, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. but showing steadfast love to thousands Y muestro misericordia a millares, of those who love me and keep my commandments. a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amen. Thus far, God's holy and inerrant and inspired word. Amén a la palabra inerrante e inspirada por Dios. You may have heard the quip before. Many a preacher has said this. Puede que ustedes han escuchado esta sofisma, declaración que se hace pasar por verdad cuando el lugar es mentira, que muchos predicadores han usado. In the beginning, God made man in his own image. En el principio Dios creó al hombre a su imagen And ever since then, man has been trying to return the favor. y desde entonces el hombre ha tratado de regresar el favor. One of the fundamental distinctions of Christianity, Una de las distinciones fundamentales del cristianismo, especially against other world religions, especialmente hacia otras religiones mundiales, is that we are a word-based faith. es que somos una religión que está basada en la palabra. In the beginning was the Word, En el principio era el verbo, the Logos, el Jesus logos, Jesucristo. Christ. God spoke and creation happened. Dios habló y la creación pasó. God spoke in ages past to our fathers Dios le habló en las épocas pasadas a nuestros padres by the prophets. It Por- says that in Hebrews 1. por los profetas. Eso es lo que dice Hebreos 1. That spoken word was eventually written, Esa palabra hablada fue eventualmente escrita and is now what we have as our Bibles. y esto es lo que ahora nosotros tenemos como nuestras Biblias. Christians have sometimes been called a people of the book. Los cristianos algunas veces se les ha llamado la gente o los cristianos del libro. That is why we make our worship services so word-centered. Y esa es la razón por la que nuestros servicios son basados en la palabra. God has come to us and revealed himself to us in his word. Dios ha venido a nosotros y se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. This is how we know him, Y esta es la forma en que nosotros lo conocemos. not through dreams and visions, No a través de imágenes o visiones, not through images, no a través de ídolos, but through his word. a través de su palabra. And so we read God's word and we preach God's word. Así que nosotros leemos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. And when we pray, we often pray God's word back to him. Y cuando nosotros oramos, a menudo nosotros oramos la Biblia de regreso a Dios. And in the sacraments, we see God's word made visible. Y en los sacramentos podemos ver la misericordia del Señor hecha visible. They are the promises of God put in tangible form. Son las promesas del Señor puestas en una forma tangible. We'll speak more about that later. Hablaremos un poco más acerca de eso después. We have, as many theologians have put it, not an image-based liturgy, Como otros teólogos han dicho, nosotros no tenemos una liturgia basada en imágenes, but a word-based liturgy. sino más bien una liturgia que está basada en la palabra. God speaks in his word, Dios habla en su palabra and his people listen. y nosotros como su pueblo escuchamos. This is what the second commandment is driving at. Esto es a lo que el segundo mandamiento nos está apuntando. If you think back to Exodus chapter 19, Si piensan en Éxodo 19, the point there is that the king gets to set the terms of how we meet with him. lo que pasa ahí, el punto es que el rey pone los términos en el cual nosotros vamos a acercarnos a él. The king gets to decide
how he likes to be worshipped El rey decide cómo él desea ser adorado and how he would not like to be worshipped. y, por su parte, también la forma en que no quiere ser adorado. When you come to the Ten Commandments, it's important to remember this. Cuando vienen hacia los 10 mandamientos, es importante que ustedes recuerden esto. The law is spiritual and comprehensive. La ley no solo es espiritual, sino también completa, integral. Each commandment is a summary Cada mandamiento individual es todo un resumen for a whole category of sins forbidden de toda una categoría de pecados que son prohibidos, and duties required of us. pero también de aquello que se requiere de nosotros. And so, more than just a bare forbidding against making images, Y más que simplemente prohibirnos de hacer ídolos, images of our immortal, invisible God, esos ídolos acerca de nuestro invisible e inmortal Dios, the second commandment is teaching us positively el segundo mandamiento nos enseña de forma positiva that God wants to be worshipped in His way, que Dios quiere ser adorado a su manera, not according to our vain imaginations. no de acuerdo a nuestras vanas imaginaciones. How many of us have taken pictures of beautiful scenes? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos tomado una foto de algún lugar hermoso? Something like the Grand Canyon or a sweeping valley as you're on top of a mountain. Algo como para nosotros los hondureños, Pico Bonito o un valle hermoso. And we put those pictures up on Facebook Y ponemos esas imágenes en Facebook. and we say, it was so beautiful, but the picture doesn't do it justice. Y decimos, era tan hermoso, pero esta imagen simplemente no le hace justicia. That statement could well apply to images of God. Esa misma declaración perfectamente calza acerca del Señor. The picture will not adequately match the reality. La imagen simplemente no va a poder describir la realidad, Given our finite mortal minds, dadas que nuestras mentes son finitas y mortales. our attempts to depict God with images Nuestros intentos, por muy buenos que sean, de tratar de describir al Señor por imágenes, they will always fall short of the real thing. siempre van a quedar cortos de la que es la realidad. They will necessarily distort the truth of God every time. Necesariamente, siempre van a distorsionar la verdad de Dios. And that is very much the message of the second commandment now before us. Y ese es en esencia el mensaje que se nos está enseñando en el segundo mandamiento. Three things I'd like for us to see this morning. Quisiera que consideráramos 3 cosas en esta mañana. The first of them in verses 4 and 5, La primera de ellas está en el versículo 4 y 5. the command. Es el mandamiento. The command, that's the first thing. Ese mandamiento es la primera cosa. Verse 4, El versículo 4. you shall not make for yourself a carved image, No te harás ningún ídolo, or any likeness of anything ni semejanza alguna in the heavens above, de lo que está arriba en el cielo, or the earth beneath, ni abajo en la tierra, or in the waters under the earth. ni en las aguas debajo de la tierra. This means that there's nothing in creation which we may use to depict or represent God. Esto en esencia significa que no hay ni una sola cosa en la creación que podamos usar para representar a Dios. We may use nothing in creation to make an image of Him. No podemos usar nada en la creación para poder hacer una imagen acerca de Él, To turn it into an icon or an aid for devotion. aunque queramos hacerlo un ícono o algo que nos ayude para nuestra devoción. God may not be represented by creaturely form, Dios no puede ser representado por formas como una criatura, nor by the inventions of a creaturely imagination. ni por la imaginación de sus criaturas. Why not? Pero ¿por qué no? Well, consider John chapter 4. Bueno, quiero que consideremos Juan capítulo 4. Jesus there is speaking to the Samaritan woman. En ese pasaje Jesús le está hablando a la mujer samaritana He says in verse 24, y él dice en el versículo 24, God is spirit. Dios es espíritu.
Our Westminster Confession expands on that, Nuestra confesión de fe de Westminster expande un poco más en eso. and it says this: Y dice esto: God is a most pure spirit, Dios es un espíritu puro, invisible, invisible, without body, sin cuerpo, parts, partes or passions, o pasiones, immutable, inmutable, immense, inmenso, eternal, eterno incomprehensible. e incomprensible. Or, you really can't go wrong with the theology of the Children's Catechism. O, si quieren una definición más simple, no pueden equivocarse con el catecismo menor. Some of the boys and girls here might know the answer to that question. Puede que muchos de los niños y las niñas acá pueden saber la respuesta a eso. What is God? ¿Qué es Dios? God is a spirit Dios es un espíritu and does not have a body like men. y no tiene un cuerpo como los hombres. We are not to make images of God No debemos hacer imágenes de Dios because all images, porque todas las imágenes, whether they're sculpted or painted sea que sean esculpidas o sean pintadas or acted or imagined in our minds, o las actuemos o las imaginemos en nuestras mentes, they will all inevitably fall short of the truth. todas inevitablemente van a quedar cortas de la verdad. God is to be worshipped not by the inventions of our own minds, Dios no debe ser adorado por las invenciones de nuestra mente or our own preferences. o por nuestras propias preferencias. This is the overarching thrust of the second commandment, Esto es lo que impulsa al segundo mandamiento, as our catechisms so helpfully teach us. así como nuestro catecismo nos lo enseña. And this is not just strict teaching from some ornery Presbyterians. Y esto no solo es una enseñanza bien estricta o estoica acerca de unos presbiterianos farisaicos. God knows us. Dios nos conoce. He has said that this is what the sinful human heart does. Él ha dicho que esto es lo que el corazón pecaminoso humano hace, To make idols after the image of creatures. hacer ídolos tras las imágenes de las criaturas. In Romans 1, verse 21, the Apostle Paul says as much. En Romanos capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice esto mismo. It says this: Dice esto. although they knew God, Pues aunque conocían a Dios, they did not honor him as God no lo honraron como a Dios, or give thanks to him, ni le dieron gracias, but they became futile in their thinking, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, and their foolish hearts were darkened. y su necio corazón fue entenebrecido. Claiming to be wise, Profesando ser sabios, they became fools se volvieron necios, and exchanged the glory y cambiaron la gloria of the immortal God del Dios incorruptible for images por una imagen resembling mortal man en forma de hombre corruptible, and birds and animals de aves, de cuadrúpedos and creeping things. y de reptiles. To conceive of God by images of our own invention, Querer imaginar a Dios por imágenes de nuestra propia invención, Paul is saying, nos explica Pablo, is the fruit of foolish minds. es simplemente el fruto de mentes tontas. It's our arrogance on display. Es como si pusiéramos nuestra arrogancia en exhibición. We think we know better than the Word of God, Nosotros pensamos que sabemos más que la palabra de Dios, but we do not make God. pero nosotros no creamos al Señor. He makes us. Él nos creó a nosotros. We do not depict Him. Nosotros no lo podemos representar a Él. He reveals Himself to us. Él se revela a nosotros. Now, sometimes there's some misunderstanding. Ahora, algunas veces hay ciertos malentendidos. People might ask, well, is this a prohibition against all art? A veces la gente puede preguntar, bueno, ¿esto es una prohibición a toda clase de arte? Does God hate artistic skillfulness? ¿Acaso Dios odia nuestras habilidades artísticas? Is this a prohibition against painting a picture of a mountain? ¿Acaso es esto una prohibición de pintar, por ejemplo, una pintura de una montaña Or a picture of birds? o una imagen de pájaros?
or a sculpture like Michelangelo's David. O incluso hacer una escultura como el David de Miguel Ángel. Well, no. Bueno, no. I rather like in English the King James version, Yo prefiero, él dice, en inglés la versión King James o para nosotros la Reina Valera, where it translates the Hebrew graven image, donde se traduce el hebreo como imagen tallada, or in the English Standard Version, o en otra versión también de inglés, where it says carved image. donde dice imagen grabada. An idol was something crafted by a tool, Un ídolo en esencia era algo que se hacía con una herramienta. whether it was carved out of wood, Fuera que esto fuera tallado de madera, chiseled out of stone, fuera cincelado en la piedra, or engraved in metal. o que esto fuera grabado en metal, It was cut and shaped by human hands. al final todos eran cortados y dados forma con manos humanas. It was a man-made representation Era una representación hecha por los hombres of some divine being. de un ser divino. That is why the later Old Testament prophets mock idolaters. Y esta es la razón por la cual los profetas del Antiguo Testamento hacían tanta burla de los idólatras. They mock them so much for worshiping these man-made idols. Se burlaban mucho porque ellos hacían estos ídolos humanos. You people pray to this thing like a god? Era como si dijeran, ustedes oran a esta cosa como que si fuera un dios. You made it. Ustedes lo hicieron. You chopped down the tree Ustedes cortaron el mismísimo árbol and carved this little wooden statue with your own hands. y grabaron esta pequeña estatuilla con sus propias manos. And now you worship it as if it were divine. Y ahora quieren adorarlo como que si fuera divino. It is your hobby plaything. Eso no es nada más que un pasatiempo suyo. How preposterous. ¡Qué absurdo! Now, the second commandment did not mean that the Israelites were forbidden to use tools. Ahora, el segundo mandamiento no estaba prohibiendo que los israelitas usaran herramientas Or to produce artwork. o que hicieran arte, por supuesto. Later, when it was time to build the tabernacle, Después, cuando era tiempo de construir el tabernáculo, God sent the Israelites His Spirit Dios le envió su espíritu a los israelitas to make artistic designs para hacer diseños artísticos, for work in gold, para hacer trabajos en oro, silver, and bronze, plata o bronce, to cut and set stones, para cincelar piedras engastadas, to work in wood, para trabajar en madera, and to engage in all kinds of craftsmanship. para trabajar en toda clase de artística. That's in Exodus chapter 31. Eso es una paráfrasis de Éxodo 31:4. Our sister tradition, the No es- Continental Reformed, Nuestra tradición hermana, la Reforma Continental and their Heidelberg Catechism, y su catecismo de Heidelberg, question number 97. la pregunta número 97, It's very helpful here at this point. ayuda mucho para entender un poco más este punto. What the second commandment ruled out Lo que el segundo mandamiento sí estaba prohibiendo was making things to serve as objects of worship. era hacer cosas y servirlas como objeto de adoración. This is clarified in the second part of the verse. Esto está un poco más clarificado en la segunda parte del verso. Look at verse 5. Miren el versículo 5. You shall not bow down to them, Versículo 5 dice, no los adorarás ni los servirás, or serve them. ni los servirás. Sí. We get more clarification with a list of the kinds of idols God forbids. Tenemos un poco más de clarificación cuando vemos una lista de los ídolos que el Señor prohíbe. Back in verse 4, Quiero que regresemos al versículo 4. you shall not make for yourself No te harás a carved image ningún ídolo, or any likeness of anything ni semejanza alguna that is in heaven above, de lo que está arriba en el cielo, or that is in the earth beneath, ni abajo en la tierra, or that is in the water under the earth. ni en las aguas debajo de la tierra. That's pretty comprehensive. Eso es bastante completo. Remember about the Israelites. Recuerden los israelitas. They had been living with the Egyptians for 400 years. Estos israelitas habían estado viviendo con los egipcios por 400 años. These Egyptians worshiped many gods. Estos egipcios adoraban una gran cantidad de dioses.
nearly all of them they represented in the form of animals. Prácticamente todos estaban representados con la forma de un animal. The god Horus had the head of a falcon. El dios Horus tenía la cabeza de un halcón. Anubis had the head of a jackal, Anubis tenía la cabeza de un chacal. and so on. Y así, muchos más. God knows they were likely to be influenced. Dios sabía que era muy probable que ellos fueran influenciados In their worship ideas by Egyptian paganism. influenciados en sus ideas de adoración por este paganismo egipcio. And God is proven right. Y, por supuesto, Dios tenía razón. Just a few chapters, Exodus 32. Podemos ver eso en Éxodo 32, unos cuantos capítulos adelante. Another thing that's worth saying Otra cosa que es necesario que veamos is that contrary to what our opponents might say, es que, contrario a lo que nuestros oponentes pueden decir, Reformed and Presbyterian people don't just like making up rules. las personas presbiterianas y reformadas no es que simplemente les encanta estar haciendo reglas. Sometimes when people encounter this second commandment teaching, A veces cuando la gente se enfrenta a esta enseñanza del segundo mandamiento, they think it's just a kind of legalism, piensan que simplemente es un tipo de legalismo, extra made-up rules reglas extras, meant to damper someone's enthusiasm hechas para arruinar el entusiasmo de alguien or impose some sort of dour demeanor on people. o imponer ciertas reglas severas en la gente. And the answer to that is no. La respuesta es no. This understanding of the second commandment Este entendimiento del segundo mandamiento is not rooted in severity no tiene sus bases en severidad or a kind of gleeful harshness, o simplemente algo duro, porque sí, but is motivated out of a love for God. sino que más bien está motivado bajo un amor a Dios. We love God, Amamos a Dios. and because we love God, Y porque amamos a Dios, we want to do things which please God. queremos hacer cosas que agraden a Dios. It's really not any more complicated than that. Sinceramente no es nada más complicado que eso. And because God's word says, Y porque la palabra de Dios dice, do not make any images of me, no hagas ningún ídolo de mí, we take him at his word, le tomamos la palabra and we strive to obey him in that regard. y nos esforzamos por obedecerlo en eso. And so, while all Christians love God, Y así que, aunque todos los cristianos sin duda aman a Dios, in distinction from our Lutheran and Anglican and other Protestant brothers, en distinción de nuestros hermanos anglicanos o luteranos o incluso otros protestantes, we are persuaded that a policy of no images of God estamos persuadidos de que una política de no tener imágenes de Dios, Father, Son, or Holy Spirit, sea del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo incluso, that policy is the most faithful manner esa política es la forma más fiel in which to obey this command. en la que podemos obedecer este mandamiento. This command from God himself. Este mandamiento que Dios mismo nos ha establecido. We love him, Lo amamos, and so we want to do what pleases him, entonces queremos hacer aquello que le agrada. especially when he has told us Especialmente cuando Él nos ha dicho exactly what pleases and displeases him. exactamente qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Imagine if my wife asked me, Ahora imaginen por un momento si su esposa, no mi esposa, no crean, for your birthday, para su cumpleaños, if I can take you anywhere in America, si pudiera llevarlo a cualquier lugar de Estados Unidos, where would you like to go? ¿a dónde le gustaría ir? And I said, Y yo le dijera, I would love to get a cabin out west me encantaría ir a una cabaña en el oeste and take you and the kids, y llevarte a ti y a los niños, maybe go to the Rocky Mountains, tal vez ir a las montañas rocosas maybe near Zion National Park, o cerca del Parque Nacional Sion, something like that. algo de ese estilo. And she said, great, Y ella dijera, genial, I've just booked a week for you te he reservado una semana to go swamp hunting in Louisiana. para que vayas a ver los hermosos pantanos de Luisiana.
Well, I didn't say that at all. Bueno, yo no dije eso en absoluto. I would begin to question my wife's hearing, Me preguntaría si mi esposa siquiera me escuchó or perhaps her affection for me. o siquiera tiene afecto hacia mí. Likewise with God. Es de esta misma forma con el Señor. He has told us what he loves Él nos ha dicho lo que Él ama and what displeases y him. también lo que Él no le gusta. So we ought to strive to live Así que debemos esforzarnos para vivir and worship accordingly. y adorar de la misma forma. And so this is why Y esto es el por qué. historically Reformed and Presbyterian churches Históricamente, las iglesias reformadas y las presbiterianas have not had images of Jesus no han tenido imágenes de Jesús, or the Father or the Holy Spirit. tampoco del Padre ni del Espíritu Santo. In our church buildings, for example, Por ejemplo, en nuestras iglesias, whether on posters ya sea en pósteres or stained glass windows o en vitrales or Sunday school materials, o incluso en enseñanzas de escuela dominical. this is why we discourage images of Jesus. Esto es el por qué nosotros desalentamos el usar imágenes de Jesús, Being used in children's Bibles incluso en la Biblia de los niños or certain TV shows. o en producciones de televisión. There's a current popular one, Hay uno que es bastante popular ahorita, The Chosen. Los Elegidos. Also, you should be aware Así que deberían también estar un poco informados that that TV show de que esa serie de televisión is heavily influenced está muy fuertemente bombardeada by heretical Mormon theology. por teología mormona herética. They put lots of words in Jesus' mouth that he Pone- never said. Ponen muchas palabras en la boca del Señor Jesús, According to the scripture. cosas que Él nunca dijo y dicen que las están en la Escritura. So, besides being a second commandment issue, Así que aparte de romper claramente el segundo mandamiento, it's also tainted and influenced también está manchado e influenciado by the teachings of an unbiblical cult. por las enseñanzas de una secta antibíblica. Just be aware of that. Solo quiero que sepan eso. But Jesus was a man. Pero Jesús era un hombre. He had a human body. Él tenía un cuerpo humano, ¿verdad? Yes, he did. Claro que sí. And he does. Y todavía lo tiene. The problem, though, is that unlike us, El problema aquí es que, en contradistinción a nosotros, Jesus has two natures. Jesús tiene dos naturalezas. We only have one nature. Nosotros solo tenemos una. We are human beings. Nosotros somos seres humanos. Jesus is God and man. Jesús es tanto Dios como hombre. Two natures in one person. Son dos naturalezas en una sola persona. And that means Y eso significa that if we attempt to paint que si simplemente queremos pintar a merely human Jesus, un Jesús que es solo meramente humano, we are not accurately representing no estamos representando de forma fiel the only Jesus who has ever existed. el único Jesús que ha existido jamás. God and man Dios y hombre in two natures, en dos naturalezas, in one person en una sola persona, forever. para siempre. How can we rightly depict Jesus' divinity? Dígame, ¿cómo podemos describir justamente la divinidad de Cristo? We can't. Simplemente no podemos. And so even if we could rightly depict his humanity, Y aunque pudiéramos describir su humanidad, it would still be a sub-biblical, todavía sería menos que la Biblia, incomplete, incompleto, impoverished, pobre, inaccurate Jesus. y un Jesús para nada preciso. A picture of the humanity of Jesus alone Solamente una imagen de la humanidad de Cristo is not a picture of the whole, full, biblical Jesus. no es una imagen del bíblico completo Jesús. Folks may be well-intentioned, Puede que la gente tenga buenas intenciones, but these efforts ultimately flip the formula around. pero estos esfuerzos más bien le dan vuelta a la fórmula, por decir así. As one man said, Como dijo un hombre, it becomes an effort se vuelve un esfuerzo to walk by sight and not by faith. caminar por fe y no por vista. Perdón. Caminar por vista y no por fe. The Bible
gives us the only access we have to Jesus Christ. La Biblia nos da el único acceso que tenemos a Cristo. We need no other. No necesitamos otro. We must learn to be content with the voice of God, Debemos aprender a contentarnos con la voz de Dios speaking in Holy Scripture. que nos habla a través de la Escritura. But what about as a teaching tool? Pero ¿qué hay de una enseñanza o una herramienta de enseñanza? That's something we often hear, Eso es algo que escuchamos muchas veces, even in our PCA denomination. incluso en nuestra denominación del PCA. Simple images of Jesus in story Bibles Imágenes simples de Jesús en Biblias para niños. for children, not to worship, but just for pedagogical teaching purposes. No es para adorarlas, pero simplemente es para enseñanza. Well, I rather like the answer from Heidelberg Catechism 98. Bueno, prefiero la respuesta que se da en el Catecismo de Heidelberg, la respuesta número 98. It says this: Dice esto: No, no, for we must not pretend to be wiser than God, porque no debemos pretender ser más inteligentes que Dios, who will have his people taught, quien quiere que su gente aprenda, not by dumb or mute images, no por imágenes tontas, but by the lively preaching of his word. pero más bien por la predicación viva de su palabra. Our attitude to the second commandment ultimately comes down to this: Nuestra actitud hacia el segundo mandamiento, en último lugar, se resume en esto. we must not think ourselves wiser than God. No debemos pretender ser más sabios que Dios. We cannot improve upon the plan No podemos mejorar el plan for our piety el plan para nuestra piedad that he's already given to us. que Él ya nos ha dado. It's interesting that as much detail as the Bible gives Es interesante que a pesar de todo el detalle que la Biblia da, to so many things, de muchas cosas, for example, the cubits of length when Noah built the ark, como por ejemplo, cuántos codos medía el arca de Noé, or the number of blue thread loops on the curtains, o cada una de las punzadas del azul en las cortinas del tabernáculo. the curtains for the tabernacle, yeah. We are not given a detailed description of the appearance of Jesus of Nazareth. No se nos da una descripción detallada de Jesús de Nazaret. In fact, in Isaiah 53, De hecho, si vemos en Isaías 53, when it describes the appearance of the suffering servant, cuando Él describe la apariencia del siervo sufriente, the Lord Jesus, que es el Señor Jesús, it says this: Él dice, He had no form or majesty no tiene forma o una majestad that we should look at him, que nosotros vayamos a verlo, and no beauty that we should desire him. y ninguna belleza que nosotros lo deseemos. He was by human appearance standards Él, por apariencias de humanos, rather unremarkable. no muy guapo que digamos. Even the description given of the glorified King Jesus in Revelation Aún la descripción que se nos da del Rey Jesús glorificado en Apocalipsis, Revelation chapter 1, en el capítulo 1, that description is rather restrained and generic esa descripción es más bien como genérica in how it describes him. en cómo lo describe. Moreover, when it comes to the image of God, Y más que eso, cuando se trata acerca de las imágenes de Dios o la imagen de Dios, the Bible consistently speaks of Jesus as the image of God. la Biblia consistentemente habla de Jesús como la imagen de Dios. Colossians 1, verse 5. En Colosenses 1:5, He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. Hebrews 1, verse 3. Hebreos 1:3. Jesus is the radiance of the glory of God, Jesús es la... I'm going to search the verse. Excuse me. Si vamos a Hebreos 1:3, por favor. Él es el resplandor de su gloria and the exact imprint of his nature. y la expresión exacta de su naturaleza. In the upper room, Philip said to Jesus, En el aposento alto, Felipe le dijo a Jesús, Lord, show us the Father, Señor, muéstranos al Padre, and that will be enough. y eso nos basta. Just let us see God. Solo déjanos ver a Dios. And Jesus replies, Y Jesús responde, Have I been with you so long,
he estado con ustedes tanto tiempo and you do not know me, Philip? y todavía no me conoces, Felipe. Whoever has seen me ¿Quién me ha visto a mí, has seen the Father. ha visto al Padre? If you want to know what God is like, Si quieren saber cómo es Dios, look to Jesus Christ. miren a Jesucristo. And where do you find what Jesus Christ is like? ¿Y dónde encuentran esto de cómo era Jesucristo? How might you see Jesus? ¿Cómo pueden ver a Jesús? Right here in His Word. En su palabra. He has been pleased to reveal Himself to you. Él ha tenido a bien revelarse a nosotros. You don't have to go hunting for Him. No tienen que ir a cazarlo, buscarlo en algún lado. No need to conjure up your own method No hay necesidad de que nos inventemos nuestro propio método for figuring out what He's like. para darnos cuenta de cómo era Él. It's right here. Está en la Biblia. He's made it available Se ha hecho presente and He's brought it to you. y nos lo ha dado a nosotros. Here you may discover His person, Aquí ustedes pueden descubrir su persona, His character, su carácter, His attributes, sus atributos, His message, su mensaje, His life and atoning death, su vida y su muerte por expiación and glorious resurrection, y su resurrección gloriosa, His words of love and life. sus palabras de vida y amor. Jesus is enough. Jesús es suficiente. He is the image of the invisible God. Él es la imagen del Dios invisible. You may see God in Him, Ustedes pueden ver a Dios en Él and you may meet Him in this book, y ustedes pueden conocerlo en este libro, in the pages of Holy Scripture, en las páginas de la Sagrada Escritura. God's revelation of Himself. Esa es la revelación de Dios hacia nosotros. God is a spirit, Dios es espíritu and no image can do Him justice. y no hay ninguna imagen que pueda hacerle justicia. So that's the first thing, the command itself. Esa es la primera cosa, el primer punto, el mandamiento en sí. But then secondly, and much more briefly, Pero en segundo lugar, y un poco más breve, the basis of the command. vamos a ver la base del mandamiento Verse 5. en el versículo 5. Here's one of the reasons God gives us to obey this command. Aquí hay una de las razones que el Señor nos da para obedecer este mandamiento. You shall have no other gods before me. No tendrás otros dioses delante de mí. You shall not make any carved images. No te harás ningún ídolo, You shall not bow down to them no los servirás or worship them. o los adorarás, For I, the Lord your God, porque yo, el Señor tu Dios, am a jealous God. soy Dios celoso. Now, jealousy is one of those things that when we do it, Ahora, los celos, que es una de las cosas que cuando nosotros lo hacemos, it's often sinful. muy ocasionalmente, mejor dicho, muy seguidamente es pecaminoso. Jealousy for our neighbor's possessions makes us covet. Esa celos por las posesiones de nuestro vecino nos hace codiciosos And break the 10th commandment, for y example. por consecuencia rompemos el 10º mandamiento. But our God is holy, Pero nuestro Dios es santo. and all His actions are always holy Entonces todas sus acciones siempre son santas and without sin. y son sin pecado. For God to be jealous Para que Dios esté celoso for the affections of His people de las afecciones de su pueblo is a good and holy and sinless thing. es una cosa buena y santa y sin pecado. One man puts it like this: Un hombre lo pone así. divine jealousy is not the insecure, Los celos divinos no es esa... insecure, insane, and possessive human jealousy. No son esos celos posesivos, locos e inseguros que tienen los humanos. Rather, it is an intensely caring devotion En lugar de eso es como una devoción que importa mucho to the objects of His love. hacia los objetos de su amor. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso eso? In a similar way that a mother is jealous to guard her children's safety, En una forma similar a que una madre puede tener esos celos, por decir así, de cuidar a su hijo, or a husband is jealous for his wife's affection, o que un esposo desea la afección de su esposa. so too with God and His people.
Así también, de esa misma forma, es Dios con su gente. An intensely caring devotion to the objects of his love. Una devoción y muy importante hacia los objetos de su amor. The second commandment tells us that God has a zeal. El segundo mandamiento nos enseña que Dios tiene un celo. A zeal that for you, his people, Un celo que para ustedes, las personas, that you would not settle for a cheap substitute, que no pueden sustituirlo por algo barato, por decir así. an ultimately unsatisfying substitute, Y algo que al final no trae ninguna satisfacción. but that you would only settle for the real thing, Pero que ustedes solamente deseen aquello que es verdadero. God himself. Dios mismo. And what is the evidence? ¿Y cuál es esta evidencia The evidence of God's jealous zeal for the love of his people. del celo de Dios para su gente? God has demonstrated his love for us in this, Dios ha demostrado su amor para con nosotros en esto, that while we were yet sinners, en que cuando aún éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. For God so loved the world De tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que entregó a su único Hijo, that whoever believes in him que todo aquel que en Él cree should not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. The cross, Esa cruz, where the image of the invisible God, donde la imagen del Dios invisible, God in the flesh, Dios en la carne, was maimed, torn, and slain. fue hecha pedazos. Here is the measure of his commitment. Aquí, en esto, está la muestra de su compromiso, His commitment to guarding your hearts, su compromiso a cuidar sus corazones of his love for you, his people. y su amor para ustedes, su congregación, su gente. The second commandment is actually an expression of God's zealous love. El segundo mandamiento es más como una expresión del celo de Dios, His love for his people's hearts, ese amor para el corazón de su gente, that you may know him as he really is. para que ustedes lo conozcan como Él de verdad es. So the command and then the basis of the command, Así que hemos visto ya lo que es el mandamiento y también las bases de este mandamiento. and then finally the promise accompanying the command. Y ahora vamos a ver la promesa que acompaña a este mandamiento. Look at verses 5 and 6 again. Quiero que veamos, por favor, los versículos 5 y 6 otra vez. I, the Lord your God, am a jealous God, Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, visiting the iniquity of the fathers que castigo la iniquidad de los padres on the children sobre los hijos, to the third and fourth generation hasta la tercera y cuarta generación of those who hate me, de los que me aborrecen. but showing steadfast love to thousands Y muestro misericordia a millares, of those who love me aquellos que me aman and keep my commandments. y guardan mis mandamientos. There's a promise there of both judgment and grace. Aquí podemos ver una promesa tanto de gracia como de juicio. We sometimes struggle with this commandment A veces tenemos una cierta lucha con este mandamiento because it seems a little unfair. porque nos parece que es un poco injusto. 4 generations visited with the iniquity of their fathers, 4 generaciones que son visitadas con la iniquidad de sus padres. and yet despite our discomfort, Y a pesar de nuestro descontento, we have to admit that we have seen this reality before. debemos admitir que hemos visto que esto ha pasado. Some of you may have seen this in your own families, Algunos de ustedes puede que hayan visto esto en sus propias familias maybe families of your relatives or neighbors, o familias de sus amigos o relativos, where patterns of rebellion crop up, donde esos patrones de rebelión surgen generation after generation. generación tras generación. There's a healthy fear and trembling Hay cierto miedo, por decir así, saludable, that should come upon us when we read this command. que debería de venir con nosotros cuando leemos este mandamiento. What happens if I play fast and loose with God? ¿Qué pasa si yo soy muy descuidado con el Señor? With who He is? ¿De quién es Él? What happens if I disregard His word? ¿Qué pasa si yo no tomo en cuenta su palabra? And instead of trying to bring my life into conformity with His word, Y en lugar de traer mi vida a conformidad con su palabra,
I try to accommodate God to my preferences. Trato de acomodar a Dios a mis preferencias. It's a dangerous thing, Eso es algo muy peligroso, not just for our own souls, no solo por nuestras propias almas, but for our household and generations to come. pero para nuestra casa también y aún para las generaciones que han de venir. What will the inheritance be that we leave to our children? ¿Cuál será la herencia que le dejarán a sus hijos? Will we love God the way He has instructed? ¿Vamos a amar a Dios en la forma en que Él nos ha instruido? Will our children see us praising Christ, ¿Acaso van a vernos nuestros hijos que adoramos a Dios, confessing sin, confesamos nuestros pecados, repenting for the ways we've failed, que nos arrepentimos por las formas en que hemos fallado and striving to follow after Him Y- in newness of life? y tratamos, nos esforzamos de seguirlo en nuestra vida? Or will they not? ¿O simplemente no va a haber nada de esto? Notice the word to parents, to fathers especially. Quiero que noten lo que se le dice a los padres especialmente. Dads, it is our task especially to pursue the hearts of our children. Padres, esta tarea es especialmente para ustedes de cuidar el corazón de sus hijos. Will we teach them the truth Vamos a enseñarles la verdad and point them to Christ? y apuntarlos hacia Cristo. Will we model godliness Vamos a hacer un modelo de santidad and faithfulness for them? y de fidelidad para ellos. Will we pray with them and for them? Vamos a orar con ellos y para ellos. Will we make sure that we are with them here, Vamos a asegurarnos de que nosotros estemos aquí con ellos, the place that God has ordained, en el lugar en que Dios ha establecido, Lord's Day by Lord's Day, cada domingo por domingo, el día del Señor, to hear His word proclaimed? para escuchar su palabra proclamada? This is our great calling. Este es nuestro gran llamado. If you are single or widowed or you're not yet married, Si ustedes son solteros o tal vez son viudos o aún no se han casado, you are still a father or mother figure. ustedes todavía son una figura maternal o paternal To the covenant children of this congregation. para los niños del pacto de esta congregación. If you are a member of this church, Si ustedes son miembros de esta iglesia, you vowed at these children's baptisms ustedes juraron que en el bautismo de estos niños, to assist their parents que van a asistir a sus padres, in rearing them in the nurture and admonition of the Lord. que van a ayudarlos en la enseñanza y la nutrición de ellos, del Señor. Our covenant children look up to you too. Estos niños del pacto también los ven a ustedes. How thankful I am for the adults who model love for Christ to our children. Estoy muy agradecido por esos adultos que enseñan ese amor de Cristo a nuestros hijos. In my church, I love to hear my children talk about people who aren't related to us. En su iglesia, él disfruta escuchar que sus niños hablen acerca de las personas que no están relacionadas a él. Dad, you should have heard Mr. So-and-so praying today. Papá, tú deberías haber escuchado lo que dijo el señor fulano, cómo oró hoy. It was great. Fue genial. Dad, did you see or did you hear Miss So-and-so singing in worship today? Papá, de casualidad escuchaste a la señorita fulana que hoy estaba cantando. You could tell she loved it. Podías ver que ella lo amaba. Friends, adults, you are fathers and mothers in the faith. Amigos adultos, ustedes son padres y madres en la fe. To our covenant children in a real way, A los hijos del pacto en una forma real. even if they are not your blood relation. Aunque ellos no estén relacionados a ustedes por sangre. We love you for it. Los amamos por ellos. Help us leave a legacy of faith Ayúdanos a vivir un legado de fe to thousands of generations y que esto quede para miles de generaciones, by loving God amando a Dios and keeping His commands. y guardando sus mandamientos. The second commandment says that we do not imagine God in whatever way best suits us. El segundo mandamiento nos dice que no adoremos a Dios en la forma en que nosotros queramos, But rather, we bow pero que más bien lo sirvamos. in holy awe. Oh, I'm sorry, in holy awe, in holy wonder. Yeah. En ese deseo santo And we conform ourselves to His sovereign will. y que nos conformemos con ese deseo soberano
And it is his sovereign will to be merciful to us in Christ. y que ese deseo santo, esta voluntad santa, mejor dicho, sea lo que se conforme a nosotros And in him, y que en Él he has provided more than all we need. Él ha provisto más de todo lo que nosotros necesitamos. Praise him for it. Adórenlo por eso. Shall we pray? Oremos. Lord, we bless you for your word. Señor, te amamos por tu palabra. We praise you for speaking to us in it. Te amamos porque nos hablas en ella. And we ask now Y ahora pedimos that you seal your word to our hearts. que selles esa palabra a nuestros corazones. Conform us to the image of Christ. Que nos conformes con la imagen de Cristo. Fill our hearts Que llenes nuestros corazones with more ardent love for him. con un amor más ardiente. Him who loved us Aquel que nos amó and gave himself for us. y que se dio por nosotros. Amen. Amén.